Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a Sofía, Escuela de Posgrado, y a nuestra plataforma Zoom. El día de hoy, en esta noche, vamos a escuchar una muy interesante exposición acerca de la jurisprudencia constitucional peruana en materia de, entre comillas, vientre de alquiler. Ese no es el nombre jurídico exactamente, pero va a ser ampliado y explicado por dos grandes juristas que son hermanas. Hablo de Chari Rodríguez Cadilla y de Roxana Rodríguez Cadilla, quienes son las que lideran esta temática tan actual y tan interesante en el mundo de hoy, acerca de la maternidad subrogada y la fecundación asistida. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis de la hoja de vida de ambas expositoras de esta noche. María del Rosario Rodríguez Cadilla Ponce es abogada por la Universidad de Lima, magíster en bioética y biojurídica por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en la ciudad de Chiclayo, miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encargada de elaborar la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Vida, Responsabilidad Ética y Derecho, BioRed, presidenta de Fecundare, Asociación Peruana de Fertilidad, consultora legal de clínicas y centros de fertilidad en Lima y en las provincias del Perú, docente universitaria, autora de diversos libros, revistas y artículos indexados y conferencista internacional. Roxana Inés Rodríguez Cadilla Ponce es historiadora y abogada por la Pontificia Universidad Católica del magíster en docencia universitaria por la Universidad Andrés Bello de Chile, cuenta con 20 años de experiencia en docencia universitaria en materias de historia, realidad social, investigación y de derecho en diversas universidades de Lima. En el ámbito jurídico, su ejercicio profesional ha estado especialmente dedicado a temas constitucionales y en materia de reproducción humana asistida. Actualmente es profesora en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Ricardo Palma, miembro de la Asociación Iberoamericana de Vida, Responsabilidad Ética y Derecho, BioRed, así como de la Asociación Peruana de Fertilidad Fecundar. Es un verdadero honor, es un verdadero placer para nuestra institución, Sofía, Escuela de Posgrado, contar con la presencia de dos connotadas juristas. Dejo con ustedes a Chari y a Roxana. Adelante, por favor. Gracias. Un saludo a todos. Bueno, buenas noches con todos. Willy, muchas gracias por la invitación, por tu gentil invitación. Para nosotros más bien es el honor poder compartir aquí con cuantas personas que están interesadas en este tema, que si bien es bastante polémico, es un tema que no se maneja siempre de la mejor manera, porque cuando llega, digamos, a la palestra, siempre es por una cuestión de algún problema que se pudo dar, ¿no? Entonces, cuando nos dijeron que era un tema libre, con Roxana estuvimos viendo y barajando y pensamos que esta era la oportunidad de poder llegar de alguna manera a explicar un poquito qué es lo que pasa, qué es en realidad, como tú bien dijiste, el vientre de alquiler, entre comillas. Estoy contenta porque hay varias alumnas mías, hay pacientes, hay personas que justamente, una señora que debe estar acá puntualita me dijo que iba a estar, que quería, tenía la necesidad de hacer un vientre subrogado y iba a estar muy atenta. Entonces, creo que es la oportunidad de poder explicar un poquito qué es lo que ha pasado, cómo se maneja, tanto a nivel mundial como también en nuestro país, ¿no? Empezamos haciendo una pequeña introducción para ponernos en contexto, ¿no? Para algunas personas que puedan entender, porque en algún momento nos han dicho, ¿no? Bueno, disculpe la ignorancia, pero ¿qué es un vientre de alquiler?
es finalmente cuando una persona no puede llevar su propio embarazo y tiene que llevarlo otra persona por él. Y hay unas variantes, ¿no? Porque a veces el embrión es de la persona que quiere y no puede porque tiene algún problema médico o no tiene un útero, como el caso que vamos a ver puntual ahora, ¿no? Y es un tema polémico, ¿por qué? Porque genera problemas desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista bioético. Vamos a ir viéndolo. Desde el punto de vista bioético, hay tal vez dentro de las personas que nos están escuchando en este momento, gente que no está de acuerdo, ¿no? Y es totalmente válido. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia manera de enfocar las cosas, de ver las cosas. Hay una línea delgada también con lo que se trata, digamos, el problema de la trata de personas y también el tráfico de niños, ¿no? Por ejemplo, algunas en España, por ejemplo, hablan de que en realidad es una trata de personas que la mujer, lejos de pensar, ¿no? Y otros podrían decir, pero más bien, si yo quiero alquilar mi vientre en aras de mi derecho a la autonomía, podría simplemente decir, bueno, quiero alquilarlo, ¿no? Y las feministas serían las primeras en defender esto. Pues no, porque dicen que realmente lo que lleva a tomar la decisión de alquilar el vientre no es la convicción de querer hacerlo, sino más bien el tema de la necesidad. Entonces, lo ven ellas como una manera de poder manipular, de tratar con estas mujeres, y también, si se usa de una manera inescrupulosa, de una manera sin un debido control y una serie de candados y de pautas y de límite ético, sabemos que no todo lo científicamente posible es éticamente aceptable, ¿no? Se puede realmente llegar a figuras que no se quieren, porque acá lo principal que tenemos que tener en cuenta es que va a venir un niño en camino, ¿ok? Eso desde el punto de vista bioético. Muy cortito, pero bueno, no tenemos mucho tiempo como para poder indagar. Por el otro lado, por el tema jurídico, también nos encontramos con el problema de que casi todos los códigos, por lo menos los latinoamericanos, se basan en el principio de que la maternidad está determinada por el hecho del parto. Entonces, es la que va a ser considerada la madre de la criatura. Y en este caso sabemos que no es la madre, ¿no? Si entendemos como madre aquella que tiene esa voluntad procreacional. Entonces, esto genera una serie de problemas, hay una serie de vacíos ahí. ¿Por qué? Porque también, si se da de manera inescrupulosa, va a terminar cometiéndose alguna irregularidad legal o algún delito, ¿no? ¿Qué pasa? Hay médicos que no hacen vientre subrogado, o aprovecho para mencionar también, ¿no? Se le llama vientre subrogado, útero subrogado, maternidad sustituta, maternidad subrogada, maternidad por encargo, o más conocido como vientre de alquiler, en donde no necesariamente siempre hay un alquiler. O sea, digamos, hablemos las cosas claras. Hay gente que sí, habrán chicas que, si ustedes buscan ahí vientre de alquiler, van a encontrar un montón de ofertas de gente que está ofertando su útero. Entonces sí, hay gente que alquila el vientre, pero también hay muchas personas que no lo alquilan y que hay un tema de una solidaridad, ¿no? Es un vientre solidario, más bien, que es el caso que vamos a pasar a comentar y analizar ahora. Entonces, a lo que voy es, al no tener una cosa clara, hay muchos abogados incluso que piensan que es un delito, y en realidad no lo es, porque para hacer un delito tendría que estar tipificado en el Código Penal, y en el Código Penal no hay ningún delito por hacer un vientre de alquiler, o un útero subrogado, o un vientre solidario. No hay delito. ¿Está expresamente permitido? Expresamente permitido no lo está, pero nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer aquello que no prohíbe. Entonces, si se hacen las cosas bien y tomamos las medidas legales pertinentes, no tenemos por qué caer en ningún tipo de delito, ni de trata de personas, ni de tráfico de niños, ni de suplantación de personas, ni de falsedad genérica, ni falsedad ideológica, ni nada. Lo que pasa es que, a ver, es un tema que no está realmente tratado y manejado porque se cree que no se dan en el país, cosa que es totalmente falsa. Se dan muchísimos casos y cada vez más. Entonces, origina todos estos problemas, ¿no? Es por eso, hay médicos que no lo hacen, dicen, no, es un delito, no lo hago, y hay otros que se mandan a hacerlo y después se dan cuenta de que, oh, al momento que nace el niño, ¿a quién voy a colocar como madre, no? Que es justamente lo que pasó en este caso que vamos a comentar.
¿Y por qué lo vamos a comentar? Porque esta sentencia, ¿no? Ahora vamos a explicar, y Roxana va a ver todo lo que es la parte constitucional, porque es el artífice de esta locura, entre comillas, porque así nos tildaron en un momento cuando quisimos llevarlo por una acción de amparo. Esto marca un antes y un después, porque es la primera vez que se reconoce como madre a una mujer que no ha parido el hijo y que encima tampoco aportó sus óvulos, ¿no? Entonces, el quinto juzgado constitucional hizo que se anularan las partidas que daban como madre a la persona que había parido, ¿no? Y que se emitieran nuevas a nombre de la mujer que había tenido esa voluntad, ese deseo procreacional, esa voluntad de poder procrear, ¿no? Y la tercera sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de primera instancia. Entonces, antes de entrar de lleno a ver el caso y explicarlo, porque es un poco medio complicadillo para el que no maneja el tema, sí quisiera poner en contexto qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque a lo mejor dice, oye, pero en Perú pasa esto y en el mundo sí se da. Bueno, no hay unanimidad en el mundo tampoco. Por ejemplo, en España, en Portugal, en Italia, en Francia, en China, en Japón, está prohibido, o sea, expresamente prohibido. No se puede hacer vientre subrogado, ¿ok? En otros países, en cambio, se puede hacer siempre y cuando sea totalmente altruista. Tenemos el caso de Brasil, el caso de Canadá, de México, por lo menos lo que era el Distrito Federal de Ciudad de México, el caso de Bélgica, Holanda, Reino Unido, Australia, Grecia. Ellos permiten siempre y cuando no medie comercio. Y otros países, en cambio, en donde medie o no medie comercio está abiertamente permitido, como es Israel, la India, Irán, Sudáfrica, Ucrania, Rumania, Rusia, Nueva Zelanda, parte de algunos estados en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo depende. ¿Qué pasa acá en el Perú? Bueno, hay una interpretación del artículo 7 de la Ley General de Salud, que piensan que está prohibiéndolo, pero en realidad ese artículo lo único que prohíbe es la clonación humana y la utilización de óvulos con fines distintos a la procreación. O sea, el útero subrogado está permitido. Lo que no está permitido es que se haga una suplantación, es decir, que María es la que quiere tener el bebito, se lo va a llevar Pepita, ¿no? Y se ponga en realidad que María es la madre cuando la que dio a luz fue Pepita, ¿ok? Eso es lo que no se puede hacer. A nosotros nos llegó un caso en el año 2016 que pasaba lo siguiente, ¿no? Era una pareja que en el año 2005 contrajo matrimonio civil, tenían alrededor de 40 años los dos, ¿no? Se casan, contraen nupcias, después de un año, año y pico de mantener relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, no lograban la gestación, se acercan donde un especialista, ¿no? Y les dice que debido a un problema de la maduración de los óvulos de la señora, iban a tener que recurrir necesariamente a una técnica de reproducción humana asistida, ¿no? A una fecundación in vitro con óvulos de la señora y esperma del esposo. Intentan, ¿no? Estimulan hormonalmente a esta señora para que empiece a producir folículos, ¿no? Que es donde vienen los ovulitos, y lamentablemente no fue exitoso. Pasa un tiempo, vuelven a intentarlo, pasado un año, ¿no? Vuelven a ir, cambian de médico, cambian de clínica, siguen intentando a ver si es que esta vez tenían mayor suerte, pero al contrario, ¿no? A mayor edad de la señora, pues menos probabilidades es de que tenga la calidad de los óvulos necesaria y la cantidad de óvulos. Nuevamente fracasó el tema, ¿no? Esto golpea mucho a la pareja, obviamente. Las personas que tienen problemas para conseguir, pues tienen una afectación, no solamente el desgaste es físico y emocional, sino también económico, ¿no? Esperaron un tiempo más, cambian nuevamente, otro médico, ¿no? Y en esta oportunidad, el doctor lo que les dice es que ya por el tema de la edad de la señora, estamos hablando de 40 y pico de años, pues tenían cero probabilidades ya de poder hacer con óvulos propios y tienen que hacer con óvulos donados, ¿no? Entonces, forman un embrión con los óvulos, vamos a ponerle María, ¿ya? Con los óvulos, perdón,
María es la señora que quiere y no puede, perdón, con los óvulos de Pepita, ¿ok? De una donante anónima, ¿ok? Y los espermatozoides del esposo, vamos a llamarle Juan. Forman 3 embrioncitos, ¿ok? 3. Hacen la transferencia al útero de María y lamentablemente logró implantar, pero a las semanas tuvo un aborto espontáneo, no se pudo. Eso nuevamente golpea muchísimo a la pareja, pasa un tiempo más, ella acude donde otro médico porque tenía infecciones urinarias recurrentes, tenía una hidronefrosis, que es cuando uno de los riñones se llena de líquido por la acumulación de orina, ¿no? Importante, afectándole a parte del riñón derecho. Tenía un quiste muy grande también, un quiste renal en el riñón derecho. Tenía pólipos en el endometrio, es decir, se le fue complicando todo y terminó esto en una histerectomía, es decir, tuvieron que extirparle el útero y los ovarios, ¿ok? Es decir, los otros 2 embriones que quedaban formados no iban a poder ser llevados por ella porque ya no tenía un útero. Por lo tanto, la única opción que quedaba era recurrir a un vientre alquilado, ¿no? Esto lo empezaron a procesar, en fin, y una amiga de ellos muy cercana, que había visto todo este proceso, porque ya estamos hablando del 2000, se casaron en el 2005, ya estábamos en el 2012 más o menos, 2013 por ahí, y se ofrece la amiga, ¿no? Le dice, mira, he conversado con mi esposo, porque la amiga era casada, hemos conversado y estaríamos dispuestos a que yo te pueda llevar el embarazo. Entonces, hablan entre los 4 y es lo que hacen. Entonces, la doctora que los atendía en ese momento, le dice, ya, perfecto, ¿no? No pensó en las consecuencias legales ni nada, me imagino en ese momento por desconocimiento, y procedió a transferirle a los ovarios de, ¿qué nombre le puse? Pepita. Bueno, a la otra era anónimo, ¿no? El óvulo era anónimo, ¿ok? Pepita era la señora que iba a llevar la gestación. Pepita y Pepito el esposo, ¿ok? Le transfieren los dos embrioncitos que quedaban y implantaron los embriones, ¿ok? Total de que esto estábamos en el año 2015. En noviembre, ¿no? A mediados de noviembre, 14 de noviembre, me llaman para decirme que, bueno, ya faltaban muy pocos días de que Pepita diera luz, elige los mellizos de ella, porque eran unos mellicitos, y que la doctora les había dicho, bueno, que hablaran conmigo porque la verdad no sabían qué hacer, ¿no? Así que tomamos el caso, mi hermana y yo, les dijimos que lo único que había que hacer en ese momento era, si Pepita era la que iba a dar a luz, Pepita tenía que figurar como madre, ¿no? No había forma. Y así se hizo. Nacieron en el Instituto Nacional Materno Perinatal, ex maternidad de Lima, nacieron los mellicitos, un hombrecito, una mujercita, ¿no? Se le pone, o sea, sin preguntar, definitivamente el certificado de nacido vivo, sale como madre la señora Pepita, que es la que había gestado, y por ende, al ser casada, pues el esposo debería ser considerado el padre de las criaturas. Sin embargo, se le permite que ella declare como padre al señor Juan, ¿no? Que era el padre genético de las criaturas. La señora María sí no figuraba para nada. Entonces, en estas circunstancias vienen donde nosotros, ahí empezamos con Roxana a barajar, ¿no? Las posibilidades que teníamos. Estaba la vía ordinaria, la vía civil por un lado, la vía constitucional por la otra, ¿no? Llevándolo por la vía civil, una opción era la impugnación de maternidad, es decir, que la señora María le impugne la maternidad a Pepita, ¿no? Pero donde va a tener que demandarla y Pepita pues como que allanarse, pero en realidad ni siquiera la señora María había dado los óvulos, o sea que no tenía la correspondencia genética por ese lado. Por otra opción hubiese sido la adopción, ¿no? Como el señor Juan es el que había dado los espermatozoides, pues podíamos hacer una adopción por excepción, es decir, el hijo del señor Juan, que finalmente lo va a adoptar la esposa María, pero se estaría desvirtuando la figura de la adopción en realidad. Entonces, lo que nosotros veíamos a ciencia cierta, después de darle muchísimas vueltas, bueno, nosotros somos mucho pensados, mi hermana es la constitucionalista y es la que vio ahí la luz, era irnos por una acción de amparo, ¿no?
le explicamos a los señores y ellos dijeron, mira, lo que tengan que hacer, nosotros queremos hacer las cosas claras. Bueno, empezamos a armar la cosa. Lo primero que se hizo fue comunicarle a RENIEC cuál era el motivo, qué cosa es lo que se quería hacer, que era la rectificación del apellido materno, ¿no? Le explicamos toda la situación, hicimos hasta un gráfico para que quedara claro que eran espermatozoides del esposo, óvulos donados, 2 embriones colocados en el útero de Pepita, ¿no? Y no había ningún problema entre las partes. El problema era la falta de legislación. Se les explicó a RENIEC, obviamente, que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil nos dijo de que no había ningún error en el apellido, que si Pepita es la que había dado a luz, Pepita era la madre y no había nada que rectificar. Eso nos dio la posibilidad, ¿no?, nos causó el acto lesivo para poder ir por la vía constitucional, y eso se los va a explicar mi hermano. Así que, nada, es un tema vigente, un tema actual, son cada vez más las personas que recurren a esta técnica, no por un capricho ni por una banalidad que no quieren llevar el embarazo porque es incómodo, no se quieren quedar con hilitos extras o estrías, no, sino porque tienen una condición médica. Y el vientre subrogado es una de las técnicas de la reproducción humana asistida, ¿no? La más extrema, pero al fin una técnica más. La situación legal es la que hay que ver porque hay muchos vacíos y Roxana les va a explicar, ¿no? Bueno, ahí todo lo del tema de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, el caso de Artavia Murillo, en fin, y todos los argumentos con los cuales defendimos el caso, lo ganamos en primera instancia y, como les digo, fue confirmada en la segunda instancia. Las dejo con Roxana entonces. Gracias. Buenas noches con todos. ¿Se me escucha bien? Buenas noches. Sí, te escuchamos. Ok. Antes de empezar yo, quisiera saber si a partir de lo que ha sido esta introducción tuya, que un poco, ¿no?, ha dado información de diversas áreas del caso, hay preguntas o dudas que absolver antes de avanzar con un nivel más, ¿no? Sobre todo porque el tiempo ya está corto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere levantar la mano para habilitarle el audio. Puedo partir de asumir que todo el mundo tiene el caso claro, que se ha entendido cuál era la figura que se estaba dando en este caso de vientre subrogado. Todos están con audios apagados. Estoy viendo que todos tienen el micrófono apagado. Gracias, Elvia Medalid. No es que se les puedo habilitar, pero gracias, Elvia, por decirnos que lo has entendido. Bien, vamos a lo siguiente, ¿no? Tenemos la sentencia del caso Elgo Ríos, que además busca incluso hacer más cuello de botella el acceso al amparo, o sea, dificultar el acceso al amparo. Y la razón de dificultar el acceso al amparo, y para los que no son abogados, el proceso de amparo es un proceso constitucional para defender derechos constitucionales amenazados o violados, ya, ¿no?, o por serlo, o que ya han sido violados. Bueno, y en general abarca todos aquellos derechos que no son los que contempla el habeas corpus, ¿no? Es decir, el derecho a la libertad personal y los derechos conexos. En otras palabras, entonces, este proceso de amparo es un proceso subsidiario. Y por un fenómeno que se denominó y que la doctrina habló mucho de él, que se llamó la amparización, es decir, que todo se llevaba por la vía del amparo, un proceso que debía ser rápido, ejecutivo, corto, porque está protegiendo derechos fundamentales de las personas, termina siendo uno de los procesos más largos que hay en la operatividad del derecho en el Perú, ¿no? De hecho, nos tomó, si mal no recuerdo, como 3 años, ¿no?, el proceso entre la primera y segunda instancia por la vía del amparo. ¿Por qué la vía del amparo? Porque justamente el tema que se planteaba aquí es que lo que se ha hecho, el vientre de alquiler
vientre subrogado, bien porque la persona solidariamente puso su vientre, porque es la prima hermana, que tenemos casos, porque es la hermana, porque es la mamá, etcétera, o bien alguien está cobrando por eso, ninguna de las dos figuras están contempladas como delictivas. Sin embargo, podrían ser vistas desde la figura delictiva de la trata de personas u otros ilícitos que pudieran cometerse en el camino, sobre todo cuando los padres que han usado la técnica del vientre subrogado se ven luego ante el problema de que tienen al niño, ya el niño en el mejor de los casos tiene al padre ya que lo ha reconocido, pero la madre está en el aire, porque quien sigue figurando como madre en todo documento ante RENIEC es quien gestó y quien dio a luz y quien probablemente ya desapareció, y es lo que normalmente pasa, de la vida de estas personas. Entonces, esta nueva familia que se constituye con estos niños resultantes de vientres subrogados, son niños que de por sí ya constituyen población vulnerable, en la medida que nacen con problemas en su derecho de la identidad, ¿no? Y esto puede sonar un poco irónico porque la gente suele asociar el derecho de identidad a la identidad genética, pero con el avance de la tecnología hoy en día ya no podemos reducir el derecho a la identidad a la mera identidad genética. De hecho, quien aporta el óvulo es un donante anónimo, es una donante anónima. O sea, con el vínculo genético no hay ningún tipo de relación con el menor. Con quien lleva el embarazo durante el tiempo que gesta, pero terminado el proceso y una vez dado a luz, entregó los niños a la pareja y terminó y tenía muy claro, ya era madre de 4 hijos además, tenía muy claro que no quería hacer más que colaborar como ya había colaborado con ellos. Entonces, estos niños, los únicos padres que conocen desde que abren los ojos, es la pareja que ha tenido la voluntad procreacional, la voluntad de ir a una clínica, iniciar un procedimiento y hacer todo lo tecnológicamente posible para poder acceder a la maternidad o paternidad. ¿Bien? Entonces, todo el problema, en el fondo, deriva pues de una tremenda laguna del derecho que existe en esta materia, ¿no? Más allá de lo que puede ser el contexto constitucional y los derechos, como mencionaba, la identidad y otros, porque podríamos hablar del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de estos padres a un proyecto de vida, que son todos derechos reconocidos constitucional e internacionalmente por los pactos de los cuales el país es parte. Pero más allá de eso, también tenemos una sentencia a nivel internacional, que es el caso que se dio de Artavia, Murillo y otros contra el propio gobierno de Costa Rica, irónico considerando que ahí está la sede de la Corte, precisamente por habérsele impedido a los padres el uso de estas técnicas de reproducción asistida, con argumentos como que puede estarse llevando a cabo un aborto porque el embrión ya es vida humana desde la concepción, y muchos dicen, bueno, y eso dice nuestro Código Civil, ¿no? Y entonces, ¿a qué le hago caso? ¿No? Entonces, sin duda, hay materia de controversia al respecto. Nuestra posición, la que defendimos y con ayuda del universo se ganó realmente, es la que consideramos correcta. Es decir, no puede haber identidad en un niño recién nacido, es una hoja aún en blanco, más allá de la carga genética que haya heredado de quien anónimamente donó ello, donó su gameto. Ese niño va a forjar su identidad en el entorno en el cual se va desarrollando y con los padres a los que considera padres, y que en la mayoría de los casos no saben cómo comunicar esto a los niños. Bueno, en el tema constitucional se nos dio la razón. Se nos dio la razón porque se consideró, uno, que el amparo sí era admisible. Y el amparo era admisible porque lo que se estaba afectando, o sea, no se está pidiendo un simple reconocimiento de filiación, o una filiación, o un reconocimiento de maternidad o de paternidad, no es un simple proceso
judicial, sino estamos ante la vulneración de derechos fundamentales de todos los que estaban involucrados en el caso. Por ejemplo, los menores, si no se reconocía como madre a la señora, que aunque no puso nada, es quien tuvo la voluntad de ser madre, acudió a la clínica, pidió serlo, llevó a cabo el procedimiento, lo pagó, consiguió la comadre y logró tener sus hijos a través de ella, esa persona, la madre, de corazón, como dicen algunos por ahí, afectiva, la llamó el juez para ser más exacta, es en realidad la única madre que los niños conocen y a partir de lo cual, como decía, van forjando su identidad. Entonces, en los niños se afecta el interés superior del niño, el derecho a vivir en un ambiente sano, a contar con una familia. ¿Y cómo no se va a afectar ello? Yo sé que que el principio del interés superior del niño está muy manoseado y que se usa un poco como cajón desastre para todo ese interés superior del niño. Pero en realidad, si en algún caso es aplicable el interés superior del niño, era en este. Y lo era evidentemente, porque si los niños y los mellizos no se quedaban con quienes quieren tenerlos, criarlos, y han luchado, y han pasado un calvario de 10 años para lograr esta ansiada maternidad, paternidad, si no están con ellos, ¿qué opciones había? Imponérselos a lo que la gestó, a quien los gestó, que ella es madre de varios hijos y que nunca tuvo la intención y sabe que no son suyos porque genéticamente no lo son. A ella le implantaron un óvulo donado. Así que se lo damos a la madre donante, lanzamos un concurso a nivel nacional para ubicar a la donante del óvulo. ¿Qué opciones quedan? ¿Lo mandamos al INAVIF, teniendo ya una vida estructurada? O sea, el sentido común más básico de la justicia nos hizo inclinarnos por el lado de que el amparo resultaba ser la vía idónea porque en el fondo aquí se vulneraban derechos de los niños, de los que nosotros consideramos padres, que son quienes han sido declarados padres con la sentencia firme ya en la sala, y también incluso de la colaboradora y su esposo, porque de no reconocerse todo este proceso médico de por medio, la colaboradora quedaba como que había tenido un hijo fuera de matrimonio, en otras palabras, había sido infiel a sus deberes conyugales, ¿no? El esposo quedaba como una persona víctima de esa infidelidad, con la aceptación social y familiar que eso pudiera representar. Es decir, el fenómeno es mucho más complejo, porque el derecho también lo es. El derecho es un constante cambio y movimiento. Y justo a eso aludo para entender un poco lo que fue la traba en todo esto. A nivel judicial, se han llevado casos de vientre subrogado, que no voy a entrar a detallar, pero los invito, por ejemplo, a buscar información escrita por Paula Siverino, ¿no? Gran amiga de Char y mía, que ha escrito mucho sobre el tema de vientre subrogado y gestación subrogada en el Perú. Les recomiendo este artículo sobre quién llamó a la cigüeña, me parece que se titula. Ahí van a encontrar un poco todas las sentencias que han habido sobre el tema. Pero lo que van a observar es que todas esas sentencias se han llevado por la vía judicial. La única sentencia hasta ahora que existe en un proceso constitucional en este tema es el caso que venimos planteando. Bien, alegamos la vulneración de un conjunto de derechos, alegamos que ningún proceso judicial ordinario era el proceso idóneo usando los criterios de la sentencia Elgo Ríos, que hace difícil que un amparo sea admitido, ¿no? Que te pone requisitos que debe cumplir el caso para hacer un amparo, entre ellos que no exista una vía idónea para llevar el caso. Demostramos esa no idoneidad, lo cual es obvio. Si se dan cuenta que he dicho que hay una laguna del derecho, si estoy diciendo que hay supuestos no regulados, es decir, si el derecho sustantivo, conceptual, no lo regula, ¿cómo va a haber derecho procedimental? ¿Cómo va a haber un procedimiento pensado para estos casos que eran impensables? Por lo tanto, la vía constitucional era la única que permitía no solo discutir la filiación de los menores, sino los derechos de todos los involucrados en el caso. De esa manera se admitió el amparo,
se ganó en primera instancia y se confirmó, como dijimos, en sala. Pero el gran obstáculo, y lo digo porque hace poco conversábamos con una amiga jueza, que también ha sido fiscal, etcétera, y mencionábamos la expresión gestación subrogada y la reacción automática de una operadora de la justicia era, no, eso está prohibido en el Perú. Bueno, el delito como delito no existe, y por otra parte, lo único que existe legalmente hablando es el artículo 7 de la Ley General de Salud, que sería ideal, ya que estamos todos frente a algún medio digital adelante, les recomendaría porque no sé si pueda compartir pantalla, que veamos el artículo 7 de la Ley General de Salud, que como Chari ya comentó, tiene algunas cosas, algún contenido que es muy claro, como la prohibición de realizar estas técnicas para ayudar a las personas a lograr su fertilidad, pero están prohibidas para cualquier otro uso que no sea procreativo. Está también la prohibición de la clonación humana, clarísimo, ahí dice está prohibido. Empiezo diciendo lo siguiente, lo cual debería bastar para la interpretación que vamos a hacer del artículo 7, pero ustedes saben que a nivel de limitación de derechos, a nivel de prohibiciones, uno no puede aplicar la analogía en teoría general del derecho. Uno no puede pretender interpretar una prohibición allí donde ésta no existe de manera expresa. Y eso es precisamente por el valor del derecho a la libertad, por la necesidad de que la ley sea ley cierta, escrita y previa. ¿Bien? Entonces, no podemos pretender interpretar una prohibición allí donde si el legislador quiso prohibir, pues lo debió poner, y sin embargo no lo hizo. ¿Sería posible, no sé si por ahí Willy o alguien nos ayuda compartiendo pantalla, el texto del artículo 7, que me gustaría que lo veamos todos juntos? Gracias, Chari. La primera parte. Dice, toda persona tiene derecho a recibir en cualquier establecimiento de la salud atención. No, me equivoqué, esta no es. Yo lo tengo en la mano si quieres, déjale yo. Sí, acá lo tengo en está. la mano. Acá está. ¿Segura? Ya lo tengo, espérame. Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad. Es decir, miren, primera línea, ¿eh? Acá hay un derecho indiscutiblemente reconocido. Acá dice, toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad. Así arranca el artículo. Si a alguien le queda duda de que aquí se está reconociendo un derecho de recurrir a tratar la infertilidad en caso de padecerla, que por favor regrese a la facultad. Mentira, es broma. ¿Ok? Y también tiene el derecho a la persona a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. ¿Bien? Y ahí me quedo, ojo, ahí me quedo, espérense un momento. Hasta ahí está claro el derecho concedido a tratar la infertilidad y procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. Dentro de las técnicas de reproducción asistida, una de ellas precisamente es la del vientre subrogado. Explícitamente clara en casos de personas que han pasado por experiencias de cáncer, personas que han sufrido la extirpación del útero, refiriéndome a mujeres, pero, y de allí vienen muchas de las objeciones a las técnicas también, que la posibilidad de usar un vientre ajeno abre la puerta también de que un hombre sea quien quien pida a una mujer le geste un hijo. Y en nuestra realidad, donde todavía el matrimonio igualitario cada vez más preponderante en el mundo sigue siendo objeto de rasgarse las vestiduras, pues no me cabe duda que el tema genere tanta polémica. Pero bien, en la sentencia que mencioné hace un momento del caso de Artavia Murillo contra Costa Rica, estos padres que le reclaman a Costa Rica no permitirles usar estas técnicas, la Corte fue clarísima en decir que en reconocer un derecho a los seres humanos a usar el mayor desarrollo tecnológico
para el beneficio de su salud o de la realización de su proyecto de vida. O sea, reconoce el derecho a usarlo. O sea, si existe la posibilidad, la voluntad de las partes, capacidad, se generan los mecanismos regulatorios para verificar que no haya trata o comisión de algún tipo de hecho delictivo, etcétera, yo sinceramente soy de la opinión de que el vientre subrogado, incluso estoy de acuerdo con la figura del vientre de alquiler. Pero contra lo que, con lo que no sí no estoy de acuerdo es con el hecho ni de su prohibición absoluta, ni de lo que existe actualmente, que es, en tanto no está prohibido, está permitido. Y esto me lleva a la segunda parte de ese artículo 7 de la Ley General de Salud, que ha generado con su interpretación tantos problemas. Básicamente lo que dice la segunda parte es, no, bueno, decía, toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear, ¿no? Mediante las TERAs, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida. Y dice, siempre que, ojo, siempre que la condición de madre genética pone óvulo y madre gestante lleva el vientre, recaigan sobre la misma persona, o sea, sean la misma persona. ¿Qué interpretación es la que se ha venido dando? Que esto es una prohibición, tanto del vientre subrogado como de la ovodonación. ¿Ok? El vientre subrogado en algunas clínicas, como digo, no se practica, pero la ovodonación es un alto porcentaje de lo que es la práctica médica de todo lo que vienen a ser las clínicas y doctores del circuito de reproducción asistida, que es un mercado ya importante en el Perú, ¿no? El problema es que acá se está dando una laguna porque cuando te dice siempre que, te dice siempre que pase esto y esto. Pero, y lo he consultado, ojo, he pedido un peritaje a dos excelentes lingüistas y amigos de la Universidad Católica, Carla Barrionuevo Aguilar y Héctor Velázquez, y ellos mismos me han hecho un peritaje de interpretación literal, ojo, literal de la norma en cuestión del artículo 7, y me dicen que el siempre que es condicional, pero no excluyente. Es decir, lo que te dice es que siempre que la madre genética y gestante sea la misma, claramente tienen el derecho. Pero no te dice qué va a pasar siempre que no sea así. Es decir, si son genética y gestante la misma persona, la norma contempla el supuesto. Pero si es un caso en donde, por ejemplo, yo lo voy a gestar, pero el óvulo no va a ser mío, o sea, soy la madre gestante, pero no la genética. ¿Por eso está prohibido para mí? No, no lo está prohibiendo. Simplemente no ha contemplado la norma esto. No ha contemplado esa posibilidad. Y en este momento ese escenario de laguna jurídica, ¿ya?, es lo que no permite realmente que pueda existir una regulación clara y que genere incertidumbre en pacientes, en médicos y en todos los que de alguna manera se ven involucrados en esta, en esta área del desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la bioética. Me gustaría decir algo más. Si bien esta jurisprudencia es el único caso y se ganó, tenemos un segundo caso que estando en curso no voy a dar mayor detalle, pero del anterior creo que, Chari, podemos conversar para que tal vez, si quieren, y algunos están interesados, o lo podemos hacer a través de Willy, pasarles las sentencias de primera y segunda instancia, e incluso lo que nos contestó Reniec, ay, fue graciosísimo, pero entiendan que para iniciar un proceso de amparo yo requiero un acto lesivo, así que mi acto lesivo fue solicitarle a Reniec el cambio de apellido cuando sabía que Reniec me iba a mandar a volar muy lejos, ¿no? Bastante, y de hecho fue lo que hizo, pero con eso generó el acto lesivo que perjudicaba los derechos de mis clientes y que me permitió ir al amparo. Ahora, este nuevo proceso se ganó claramente en primera instancia, en sala, desgraciadamente, los colegiados no
no terminaron, creo yo, de entender siquiera el caso, porque es hasta más complejo que el que estábamos comentando, de esta jurisprudencia específica de hoy. Y ya es con de burro. A ellos lo envían automático. Y, y para cerrar el tema, esto lo tenemos ahorita vía RAC, recurso de agravio constitucional, ¿no es cierto?, en el TC. Ahora, nos agarró el boom Keiko, el boom cierre del Congreso, la pandemia, es decir, todo ha dilatado, no sé, pero todo ha terminado dilatando la posibilidad de lo que ya nos corresponde hacer en su momento, que es el informe oral. Yo tengo toda la fe de que los miembros del Tribunal Constitucional que quisiéramos que vean este tema, además, no en sala, sino en pleno, por ser un tema claramente de interés público, que por primera vez está llegando a la más alta instancia de interpretación en nuestro país, que el tribunal lo que haga sea realmente pues permitir que esta familia continúe siendo la familia que es y no afecte aún más los derechos de esos niños y de esos padres, separándolos cuando ya son un núcleo familiar hace más de 3 años plenamente constituido, ¿no? Yo sinceramente no creo que los magistrados tomaran una decisión de ese tipo, pero sí es muy probable, ¿bien?, y esto lo digo por si hay médicos presentes, dueños de clínicas, etcétera, sé que no solamente son abogados, es muy probable de que se aproveche esta situación por parte del tribunal para emitir un pronunciamiento de interpretación sobre el artículo 7 e incluso definir si el vientre podría prohibir el vientre subrogado. Tal vez eso a las clínicas tanto no los afecte, pero tal vez podría prohibir también la ovodonación. Y eso sería una afectación, sí, gravísima que podría sacar de circulación y que, creo yo, entraría en conflicto con la sentencia de la Corte Interamericana, la cual obviamente es jurisprudencia obligatoria para el Perú, así como las opiniones consultivas que como el tema también se han emitido. Esto da para hablar horas, da para hablar, solo la sentencia Artaba Murillo da para una clase, solo el análisis de la primera instancia, de la segunda instancia nos daría para horas de horas. Es un caso que se ha usado en muchos cursos, incluso como examen final. He visto por ahí que hay hasta artículos y publicaciones. Bueno, hola, acá estamos. Nosotras fuimos las que hicimos la locura de llevarlo. Así que nada, por mi parte, si no hay alguna pregunta, quisiera dejar claro que mi postura no es la prohibición en ningún caso, pero sí creo que va a haber que tener un marco regulatorio conforme, no a ninguna religión, credo particular o algo por el estilo, pero sí a un conjunto de principios bioéticos que habría que aplicar para garantizar y proteger tanto a quien gesta como a los padres de no ser, como a los niños en su derecho a llegar a un hogar seguro, sano y feliz. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Chari, muchísimas gracias, Roxana. Ahora vamos a conceder el uso de la palabra. Hay una opción en la parte inferior derecha del Zoom que es levantar la mano. Y si no la tuvieran, pueden solicitar el uso de la palabra vía chat. Romina Caminada. Adelante, Romina. Muy buenas noches. Primero, bueno, agradecer por esta charla tan interesante a los tres y a las dos ponentes. Me ha abierto un poco más la perspectiva en la manera como uno puede acercarse a estos casos, pero también quisiera saber, en los casos que nos han narrado, son casos que, digamos, no han sido preparados con anticipación para tener una respuesta legal óptima, ¿no? Sino han sido situaciones que, digamos, se han dado objetivamente y recién se ha comenzado a ver una respuesta en el momento que la madre subrogada da a luz y ahí se presenta el conflicto. Pero teniendo ya esas jurisprudencias aplicables, teniendo la interpretación especial de la norma sanitaria, ¿hay manera de arreglar el camino previo a
que dé a luz la madre de vientre subrogado? Roxana, ¿tú la quieres contestar esa? Sí, interesantísima Ya. pregunta. De verdad que sí. Y tiene dos partes, ¿no? Antes de arreglar el camino, ibas por el lado un poco de ya existe esta jurisprudencia. No es suficiente una sentencia firme en materia constitucional para que podamos hablar pues ya de una línea jurisprudencial que es lo que realmente queremos crear, ¿no? Es decir, no hay una línea jurisprudencial y además recordemos que siempre uno puede apartarse del precedente jurisdiccional si lo argumenta o fundamenta debidamente. Ahora, ojo, esta interpretación que te doy yo, que para mí es tan clara del artículo 7 que no está prohibiendo nada, no es tan clara para el resto. Y de hecho hay una postura conservadora y personas de casi padres del derecho genético en el Perú que te van a decir que esa no es la interpretación y que hay una prohibición allí. Entonces, las cosas en ese sentido no son tan claras. Ahora, me gusta mucho la idea de que pienses en lo preventivo. Desgraciadamente tienes toda la razón. Ahorita lo único que podemos hacer es actuar de manera reactiva, es decir, ya frente al problema dado. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, si hay un vientre subrogado de por medio, va a dar a luz la mujer que no es la mamá, que una prueba de ADN demuestra que no es la mamá, que además, muy irónicamente, como vamos a comenzar a comentar ahora en un libro de exegético sobre el Código Civil, la prueba de ADN se pensó siempre para determinar la paternidad. Nunca se pensó que la prueba de ADN iba a servir también para determinar la maternidad, porque hoy en día el parto ya no la define necesariamente. Eso es lo que ha cambiado. Por lo tanto, la columna vertebral del derecho de familia, basado en el principio de la madre siempre cierta, el papá, bueno, hay que ver, hay que probar, convivió, no convivió, en fin, ¿no? Ya no existe. Ya no hay iure de iure ahí. La tecnología se tumbó eso. Y por lo tanto eso nos obliga a reflexionar el libro de familia en su conjunto, desde una perspectiva totalmente nueva, totalmente renovada. Y de hecho, arreglar el camino, como tú le llamas, que yo coincido contigo en que esto no debería tener que actuarse reactivamente cuando ya pusieron como mamá a la que no la va a hacer, y luego no le pueden poner un seguro al niño, no lo pueden meter al nido, no pueden hacer nada porque para todo tienen que llamar a la mamá, o sea, a la que dio a luz. Y encima vivían corriendo el riesgo de que puedan acusarlo de secuestro, porque no tienen papeles de que el niño, o de que los niños están... son suyos realmente, ¿no? Y en ese tipo de situaciones hay Sin embargo, Roxana, sin embargo, depende del caso. Por ejemplo, si Romina tuviera, por ejemplo, un embrión donde es genéticamente ella quien ha aportado el óvulo y el esposo está exportando el espermatozoide, podría intentarse, ¿no? Si lo hace desde un principio, antes de la transferencia, podríamos probar, claro, por primera vez, porque así nos arriesgamos nosotros a hacer las cosas. Eso quiero hacer yo tiempo. Generis, podríamos tratar de argumentar para durante esos 9 meses tener el tiempo de que, quién sabe, pensando bien optimistamente, un poco difícil, pero tratando de pensar, por lo menos, para que lo ideal sería que cuando nazca el niño ya pudiera salir, ¿no es cierto?, a nombre tuyo, Romina, como madre, ¿no? Sería cuestión de ingeniarnos de alguna manera también una salida. Por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos decir que podría caber la figura de una adopción por excepción, pero solo en aquellos supuestos. Eso es lo que estaba pensando. Claro, Romina, pero solo en aquellos supuestos en donde se den algunas de las cláusulas. O ya tienes, o lo tienes al niño de ilegal contigo 2 años y después apelas a eso, ¿no? Y le impugnas la maternidad, o sea, no le impugnas, ¿no? Le haces la adopción y la madre sustituta se allana, ¿no? Y te dan la adopción por excepción por prohijar, ¿no? O optas por la adopción por excepción en la vía de que tengas algún nivel de sangre, sanguíneo o parentesco con el menor. Por ejemplo, si es tu propio óvulo, pero no había útero y lo llevó otra persona, pero es tu óvulo, es fácil probar que tú con un ADN eras la madre y buscar el cambio. Un cambio que yo creo que ya ni siquiera debería judicializarse, siendo la prueba de ADN tan efectiva, yo creo que debería habilitarse vía notarial. ¿Y la vía contractual? Es que la contractual siempre te va a dejar
la posibilidad abierta de impugnar el contrato y de pretender nulidad. ¿Y sabes por dónde van a ir? Porque te van a decir que es con acto ilícito. El pago. Claro, es Nulo un fin por ilícito. ilicitud. Nulo. Y van a quererte probar que porque es ilícito, porque es contrario a la Ley General de Salud, contrario al derecho a la vida, contrario a la concepción que da inicio a la vida. Lo siento, Artavia Murillo ya dijo, entérense, ¿ok?, que la vida empieza con la anidación del óvulo en el útero. Así que de la fecundación hasta la anidación, que pasa un proceso de 12 a 14 días, si mal no recuerdo, del colegio, ¿ok?, tendría que decirles que es un periodo en el que podría haber una interrupción del embarazo incluso. De hecho, Claro. el embrión in vitro en este momento no tiene un estatus jurídico. Y hay Exacto. bancos de embriones. Y donantes, y nadie regula. Ni sabemos cuántas veces donan, ni qué problemas se van a ir generando en unas décadas cuando esto sea cada vez más común. O sea, hablando justo de la prevención que plantea Romina, arreglar el camino pasa por regular. Regular sabiendo lo que ya sabemos, ¿no? Un poco por dónde es que vienen los problemas en este tipo de situaciones de aplicación de técnicas de reproducción asistida, adelantarnos ahora al problema con una regulación que reconozca los derechos de las personas y las libertades, pero que no deje tampoco todo al libre arbitrio y al libertinaje y al famoso, pues, principio de integración de si no está prohibido, está permitido, ¿no? El famoso artículo de la Constitución parafraseado, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. A ti, Romina, gracias. Muy bien, gracias a ti. Isabel María Cristina, a ver, Sí. adelante con su pregunta. Bueno, gracias. Hola, Chari. Hola, Rosy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, Cristina, ¿cómo estás? ante todo, ¿cómo estás? No, Ante pero todo, que- las felicito porque, como siempre, Gracias. excelente e impecable en las disertaciones, ¿no? Yo lo que quisiera saber son dos cosas. Bueno, en primer lugar, si se ha puesto algún tipo de límite. No escucho. No Límite. En lo que hace a la edad. Si se ha puesto algún límite en lo que hace a la edad respecto del derecho que tienen los padres a acceder, o sea, los padres que van a hacer uso del vientre subrogante, a acceder a esta vía para alcanzar la bendición de llegar a tener un hijo. A ver, te respondo yo. Antes de que le Muy responda, solo déjame saludar a Cristina, un gusto. Desde la última vez que estuvimos aquí en Perú, gracias por conectarte con Argentina. Y sí, ese es el tema de Chari, ahí tienes, las madres abuelas, todas tuyas. A ver, en realidad, cuando estuve investigando, porque justamente mi tema de tesis en la maestría fue el acceso, ¿no? Las implicancias bioéticas y biojurídicas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en el caso de las llamadas madres abuelas, ¿no? Estuve buscando muchísimas legislaciones y son muy pocas las que el tema de hasta qué edad se puede, ¿no? Normalmente te dicen desde qué edad puedes hacer uso, que casi los 18 años, pero no hasta la edad que se pueda. Por ejemplo, aquí en Uruguay, la ley sí te dice que puedes hacer uso de técnicas de reproducción asistida hasta los 60 años, por ejemplo, ¿no? Hablando de técnicas de reproducción asistida en general, no tienen el tema del vientre subrogado. Ahora te comento, por ejemplo, aquí en el Perú, si bien es cierto no tenemos ley, uno de los, digamos que de los anteproyectos más serios que se hizo fue uno que tuvimos la oportunidad de participar en él, que fue en el año 2013-2014, en el Ministerio de Justicia, ¿no? Y se estaba poniendo como límite de edad para acceder a cualquier técnica
los 50 años, ¿no? Dejando abierta la posibilidad de que una junta médica pudiera evaluar para ver si, ¿no? Porque al final tú decías, bueno, pero entre los 50 y los 51, ¿qué diferencia hay? A lo mejor está mejor la de 51 que la de 50, en fin. Entonces se dejaba abierta la posibilidad de que una junta médica pudiera establecer si podía ir un poco más allá de los 50, ¿no? Sin embargo, para los casos de las técnicas de reproducción asistida, en el caso del vientre subrogado, ¿no? Se ponía que la mujer que se prestaba, la colaboradora le llamamos, la que iba a llevar el embarazo, no tuviera más allá de 40 años, ¿no? Los médicos son los que pusieron ese candado ahí, dijeron más de 40 no, porque ya sería un embarazo de alto riesgo, finalmente si va a colaborar, simplemente que sea hasta los 40, ¿no? Bueno, nunca se llegó a aprobar, ¿no? Eso, pero quedó asentado ahí en ese anteproyecto. Hay No una sé cosa si más eso que responde. Te hago esta pregunta, perdón, Chari, pero por ejemplo, en el caso de un matrimonio igualitario, ¿sí? Ujú. El límite va a ser el mismo porque el hombre no tiene la limitación que tiene en sí la mujer. ¿Qué toman? La edad cronológica como para poder dar en el caso, bueno, del hombre, el espermatozoide, y la mujer todavía poder ovular, o la edad cronológica de la persona. Porque, te vuelvo a decir, en un matrimonio igualitario, el hombre no tiene la misma limitación que la mujer, por eso toma la edad cronológica. No, lo que pasa es que, acuérdate, tú estás en Argentina sí está el matrimonio igualitario, pero aquí no está, o sea, ni siquiera se planteaba eso en el anteproyecto, ¿no? Me acuerdo que claro. no se planteaba acá, o sea estamos que en no ese nivel de existe, desarrollo. no existe el acceso para las parejas homoafectivas, ¿no? A las técnicas de reproducción asistida. Normalmente Ahora, cuando lo hace una mujer, viene ella sola a hacer el tema y la otra queda en el aire, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro, ¿qué pasa? claro, Hay no. mujeres, parejas lesbianas, que una del óvulo y la otra lleva el embarazo, hacen una maternidad cruzada, en donde una vendría a ser la madre genética, la otra la madre gestante, pero las dos tienen la voluntad procreacional, ¿no? Pero finalmente se le reconoce como madre solamente a la que gestó, aunque la genética haya dado, pues los óvulos queden en el aire, ¿no? Eso es como es un se desastre la manejan las cosas. legislación, ¿no? O sea, y sobre lo del límite de edad Muchísimas que decías, gracias. no, y no termina. Hay un Nada, tema ahí importante que has tocado, y es que el límite de edad no solamente hay que verlo desde la perspectiva de cuidar que la madre no sea añosa a efectos de que el parto pueda ser difícil o causar un riesgo de vida, sino que respecto de quienes van a ser padres por voluntad procreacional, que para mí el género me resulta irrelevante, lo relevante sí es saber que esa persona sola o pareja, cual sea el índole de la pareja, cuente realmente con una red de soporte, de apoyo, en donde el niño pueda crecer y desarrollarse, porque puede pasar también, Dios libre, pero ha pasado casos que se muere, una persona hace el procedimiento sola, se muere y ese niño luego en manos de quién queda. Entonces, hay que verificar que hay una red de soporte y de apoyo, un acompañamiento. ¿no? Y todo eso debería ser parte de los límites. Y también le da cronológica en la medida que tanta expectativa de vida tenemos. Es decir, si vamos a tener, hay casos que dieron, casos estos famosos de mujeres que dieron a la luz a los 71 años en la India, pero dime tú, ¿qué le espera a esas criaturas? O sea, van a tener madre por 5 años. Claro, es terrible, es terrible. Eso no se puede hacer. O sea, eso también pasa por sopesar, ¿no? Ahí hay un derecho también del menor. Por eso digo, pero no se pasa por decir, entonces hay que prohibir, ¿no? Hay que pensar. Es más fácil que solo prohibir, que nunca funciona. Muchas gracias. De nada. Hay dos preguntas vía chat de Luis Martín Espino Herrera. Y nos dice, 1,
¿Qué aspectos médicos, bioéticos y legales se deben tomar en consideración al momento de llevar a cabo la maternidad subrogada o vientre de alquiler? Y 2, ¿qué técnica de reproducción asistida existe actualmente? A ver, empiezo por la segunda, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida van de menos a más. O sea, lo más sencillo, o sea, no es una técnica de reproducción asistida, pero digamos que el primer intento, cuando la persona tiene problemas y no consigue de manera natural, pues son las relaciones sexuales dirigidas, ¿no? Que te dan la fecha y hora en la cual debes tener relación. De ahí pasas a una inseminación intrauterina, ¿no? Cuando la mujer todavía, digamos, tiene menos de 40 años, porque a 38 años, 37, 38 años empiezan los problemas en la mujer. Entonces, una mujer joven, digamos, que no embaraza de manera natural, va a ser inseminada. Es decir, que el esperma del esposo o de su pareja, o de un donante, si el problema lo tiene él, porque ojo, no siempre el problema es achacado a la mujer, ¿ok? Puede ser de ambas partes, o por razones desconocidas. Entonces, se insemina en el cuerpo, es decir, la fecundación se da in vivo, en el cuerpo de la persona, el embrión no sale. Si no funcionan las inseminaciones, a veces se hacen varias, ¿no? No funciona la primera, a lo mejor a la segunda, a la tercera, a la cuarta, en fin. Luego pasas al otro nivel, que es ya la fecundación in vitro, en donde se le va a estimular a la mujer con hormonas para que empiece a producir óvulos, se le van a aspirar esos óvulos y en el laboratorio se va a fecundar con el esperma del esposo, el esperma de la pareja o el esperma de un donante, ¿no? Y se le va a transferir el embrioncito después. ¿Qué pasa? La fecundación in vitro tiene también sus variantes. A veces no tiene óvulos ella, recurres a óvulos donados. A veces no tiene espermatozoides él, recurres a espermatozoides donados. A veces no tiene ni óvulos ni espermatozoides, recurres a óvulos y espermatozoides donados, ¿no? Y también existe una de las variantes de la fecundación in vitro, que es el ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, en donde vas a ayudar al espermatozoide a fecundar al óvulo, que no lo puede hacer de manera espontánea y por sí solo, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las técnicas que hay. Y ya la técnica extrema es cuando la persona no tiene el útero y tiene que llevarle el embarazo a otra persona. Dentro de las técnicas de subrogación, también hay el más sencillo, es que sea tus óvulos con tu esperma de tu esposo, y tu embrioncito lo lleva otra persona, y se va complicando cuando, el caso que hemos dicho, el primer caso que hablamos, que era con óvulos donados y esperma de uno de ellos, y te lo lleva otra persona, y el más extremo es el que está en el Tribunal Constitucional, en donde son óvulos donados, esperma donado, y llevado en el vientre de otra persona, ¿no? Esa es ya la super archi extrema de las técnicas. Esa respecto a la primera, a la pregunta, a la última. Y en el ¿Contesto caso de la segunda, quieres? Yo sí tengo la primera anotada. Con respecto a los aspectos, sí, con respecto a los aspectos médicos, bioéticos y legales que hay que tener en cuenta, me decía, ¿no? Frente al vientre de alquiler. Bueno, los médicos en realidad deberían preguntárselo más a un médico, pero Chari, que trabaja tanto con ellos, sabe que hay algunos requisitos que tienen que tomarse en consideración y que pasan por el estado de salud, sin duda, una evaluación seria del estado de salud y salud entendida desde una perspectiva integral, física y mental, ¿no? De las personas, porque hay muchas personas, hay gente que se puede rasgar la vestidura con el tema del vientre subrogado y mujeres que no tienen ningún problema, entre las que me incluyo, que si una hermana mía hubiera requerido mi vientre, eso le hubiera llevado al embarazo. O sea, hay formas, o sea, hay personas y personas. Es algo bastante relativo. Bueno, médicamente sí, como digo, le da la condición de salud, que no hay enfermedades preexistentes, es decir, normal, ¿no? Frente al tipo de, si hay medicación, ¿no? Tratar de que sea, pues, tomando todas las precauciones del caso, ¿no? Además, en ese lado, pues, creo que un médico podría complementarnos mejor toda la lista de requisitos. Desde la perspectiva bioética, por lo menos lo que nosotras consideramos es que debe haber una evaluación seria, ¿no? Es decir, no aceptar cualquier informe psicológico,
sino de psicólogos que realmente se dedican a esto y que realmente pues notan cuando solamente hay una obsesión por ser padre, con una actitud egoísta y sin pensar en lo que pueda ser la vida de ese niño o niña una vez que nazca, ¿no? O se trata pues de casos en donde amerita realmente llevarse a cabo y hay una clara convicción de paternidad y maternidad sana, ¿no? Es decir, nosotros consideramos que los límites bioéticos deben pasar por una buena pericia psicológica, por una buena pericia legal, en donde no les digan que no va a haber problema de reconocimiento posterior cuando sí lo van a tener, ¿bien? O puedan terminar incurriendo en actos delictivos por la desesperación de ir a sacar papeles por lo bajo, ¿no? O tratar de efectuar algún tipo de acto de corrupción para obtener documentación, ¿no? Que los acredite como padres de los menores, o sea, y se pueden dar muchas situaciones complejas, ¿no? Entonces, y que también tiene que ver mucho con la ética, ¿no? Con el comportamiento honesto. En cuanto a lo legal, tener el convenio de útero subrogado firmado, ¿no? Incluso, si es posible, tener declaraciones ante notario, o sea, pedirle al notario que admita la declaración de la gestante para que pueda haber un parámetro de revisión allí, que esa mujer esté sin coacción, ¿no? Sin encontrarse en una situación realmente de entre la espada y la pared por una condición económica, o viéndose obligada por la familia a hacerlo cuando tal vez ella no lo quiere llevar a cabo, y pudiera darnos alguna figura muy cercana a la trata o una trata propiamente dicha, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Chari, muchísimas gracias, Roxana. Ha sido una jornada enriquecedora en el amplio sentido del término. Creo que hemos aprendido, en mi caso, algo sobre el vientre subrogado y las alternativas existentes ahora frente a la infertilidad. Y lo que hay que ser conscientes es de que falta una adecuada legislación en nuestro país. Hay mucho vacío legal que muchas veces nos lleva a la integración jurídica en el mejor de los casos. Si es que este magistrado o este administrador de justicia tiene el sentido común y el criterio de conciencia para determinar cuáles son esos derechos y esas libertades fundamentales, tanto del nuevo ser, el niño o niña, y de los padres. Esta pandemia también ha complicado, estuve viendo en las noticias, de que habían unos padres chilenos que tenían un hijo que había nacido en Suiza, si no me equivoco, y que estaban impedidos de viajar y ya el niño tenía varios meses y no había forma de trasladarse a recoger a su hijo. Bueno, en el Perú todavía estamos, no voy a decir en pañales, estamos gateando ya, y bueno, yo creo que ya es el momento de caminar y, ¿por qué no?, también de correr. El agradecimiento especial a los hermanos de Argentina, Bolivia y Ecuador, que esta noche han estado conectados, siguiendo con mucha atención a esta interesante ponencia, tanto de Chari como de Roxana. Mi más caro agradecimiento a las hermanas Rodríguez Cadilla y comprometerlas para una siguiente conferencia sobre un tema afín que es de vital importancia y que significa una de las nuevas tendencias también de nuestra ciencia, que es el derecho. Gracias, un abrazo, Chari, un abrazo, Roxana, gracias. Y a los más de 50 participantes. Sí, muy amable, gracias a todos. Solamente para despedirme, Willy, a ti y agradecerle a todas las personas que han participado y decir solamente las palabras finales de que en realidad las prohibiciones no solucionan nada, ¿no? Lo que hay que hacer es tener una legislación, pero que establezca realmente derechos
asigne responsabilidades, establezca normas, y que las personas que recurren a esta figura no gestan en el vientre, sino que gestan en el corazón, y eso también se vale. Gracias. Ok, gracias. Hay que Gracias. cuidarse bastante, no hay que salir, solo Nah. si es estrictamente necesario y con la debida protección. Un abrazo. Aquí viene encerradita. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Un gusto a todos. Gracias.